Bienvenidos a la segunda clase de este curso. Veremos en esta y reconoceremos los instrumentales básicos para realizar las suturas, tanto los tipos de agujas que nosotros tenemos y los diferentes tipos de hilos que se utilizan para esta práctica. Bueno, vamos por ello. Cuando hablamos de instrumental básico para suturar, debemos tener en cuenta los siguientes elementos: los guantes de látex, el portaagujas, pinzas de hemostasia, pinzas de mano izquierda o de disección, con dientes o sin dientes, tijeras, agujas e hilos. Guantes de látex. Bueno, el uso de guantes son partes del equipo de protección personal, conocidos con las siglas EPP, como son las batas, los barbijos, las cofias para la cabeza, las botas de cubre calzado, son parte de todo este equipo. Y los guantes terminan siendo un elemento fundamental que nos permite a nosotros crear una barrera entre los microbios y las manos. Y esto permite que el microbio no se disemine a una herida, por ejemplo, y tampoco afecte al personal de la salud. Por lo tanto, el uso de guantes ayuda a proteger de infecciones tanto a los pacientes como a los trabajadores de la salud. Siempre use guantes cada vez que vaya a tocar sangre, fluidos corporales, tejidos corporales, membranas mucosas o piel lesionada. Debe utilizar guantes de este tipo de contacto incluso si el paciente parece saludable y no tiene signos de ninguna infección evidente. Otro instrumental importante para cuando uno realiza las suturas es el portaagujas. El portaagujas tiene las hojas de las puntas diseñadas para tomar la aguja con cierto grado de precisión y seguridad. La aguja debe ser tomada normalmente por la zona entre el tercio medio y el tercio posterior. Vamos a verlo en las siguientes. Pinzas hemostáticas. Estas pinzas con forma de tijera sirven para hacer tracción de los tejidos y para hacer cierto grado de hemostasia cuando corresponda a la herida. Obviamente que hay diferentes tipos, diferentes modos de utilizarlo, ¿no? Y lo que varía básicamente son los extremos. Con respecto a la pinza de disección o de mano izquierda, hay con dientes y sin dientes. Estas pinzas se utilizan para sujetar, traccionar y hacer presa, agarrar los tejidos y materiales quirúrgicos como los hilos de sutura. Hay diferentes tipos de pinzas, como les decía, con dientes y sin dientes. Normalmente se trata de usar la pinza sin dientes, que es la que estamos viendo en la parte inferior, que es plana, para no provocar un daño involuntario a la piel. También se utilizan las pinzas luego para poder retirar los puntos. Con respecto a las tijeras, estas permiten hacer cortes a los tejidos, al material que nosotros utilizamos como sutura, los vendajes. Obviamente se aconseja disponer de tijeras de corte, la más común es la Mayo, con curvas de punta roma, y tijeras de disección, las de tipo Metzelbaum, curvas de punta roma. En la figura se ven las dos. No deben emplearse obviamente las tijeras para proceder en otros actos, porque obviamente estas se comienzan a desafilar y comienzan a romperse. El instrumental realmente es muy caro y hay que mantenerlo en condiciones para que cumpla sus funciones específicas. Agujas. Bueno, las agujas están diseñadas para llevar el hilo de sutura a través de los tejidos, produciendo un mínimo daño. Su selección viene dada por el tipo de tejido a suturar, la accesibilidad de la región y el grosor del hilo que vamos a emplear. ¿Cuáles son los tipos de agujas que nosotros tenemos? Bueno, tenemos de dos tipos, las rectas y las curvas. Con respecto a las rectas, estas se manejan con los dedos y no con el portaaguja, permiten menos precisión y se emplean para cierres cutáneos de incisiones largas.
son pocos indicados dentro de lo que es la cirugía menor. Las agujas curvas son las que estamos viendo en la imagen. Fíjense que tenemos diferentes tamaños según su circunferencia. Se manejan básicamente con el portaagujas. La aguja se toma por la zona entre el tercio medio y el tercio posterior, permitiendo una mayor precisión y accesibilidad y agarre a estas. Pueden tener diferentes arcos, como les decía, y obviamente los grosores. También podemos clasificar las agujas según el tipo de sección, o sea, de cómo ingresan o qué formato tienen sus puntas para poder ingresar dentro de los tejidos. Y ahí tenemos triangulares o cortantes, cónicas y espatuladas. Las triangulares o cortantes poseen bordes cortantes que permiten atravesar los tejidos de elevada resistencia, como son la piel y el tejido subcutáneo. La cónica, su sección es redondeada, afilándose progresivamente hasta la punta. Se usa para tejidos blandos, aponeurosis o parénquimas. No son útiles para suturas cutáneas y poco indicadas para una cirugía menor. Las espatuladas son relativamente planas, tanto en la punta como en la base. Los bordes son cortantes, angulados a los lados y se usan básicamente para oftalmología y suturas de vísceras. Hilos. Bueno, ¿a qué nos referimos con hilos? Nosotros tenemos una clasificación de estos elementos que nos permiten a nosotros unir los bordes de una herida. ¿Cómo los clasificamos? Bueno, hay varias formas de clasificarlos. Una de las formas es a partir de su origen natural o sintético. Los naturales tienen como ventaja que son más económicos y su inconveniente principal es que son los peores tolerados para los tejidos. Y los sintéticos tienen con su ventaja que son mejor tolerados, su inconveniente es que son más caros. También podemos clasificar a los hilos según su acabado industrial, en monofilamentos y multifilamentos. Los monofilamentos tienen como ventaja que son mejor tolerados con una mínima reacción tisular. Su retirada es menos dolorosa y su inconveniente principal es que necesitan mayor cantidad de nudos y son más caros. En cambio, los multifilamentos tienen como ventaja que tienen mayor facilidad de manejo, necesitamos menos nudos y son más económicos. Su inconveniente es que son peor tolerados en los tejidos y producen una mayor reacción tisular. También podemos clasificar a los hilos según su permanencia en el organismo. No reabsorbibles y reabsorbibles. Los no reabsorbibles no son degradados por el organismo, deben ser retirados. Su indicación es para suturas cutáneas o mucosas, tendones y ligamentos. En cambio, los reabsorbibles desaparecen gradualmente en el organismo. No se retiran. Pierden su fuerza tensil, o sea, su tensión, aproximadamente a los 60 días. Provocan reacciones inflamatorias en el organismo. Se utilizan para suturas profundas de mucosas, tejido subcutáneo y ligadura de vasos. También podemos clasificar a los hilos según el calibre por el número de hilos. El grosor de los hilos viene determinado por su numeración en ceros. A más ceros, menos grosor. En este cuadro de flujo podemos ver la clasificación de las suturas absorbibles divididas en de origen animal o sintético. Dentro de lo que es el origen animal encontramos principalmente, y lo más utilizado son las tipos de catgut, simple o crómico, y dentro del sintético podemos encontrar básicamente las más conocidas, las de Vicryl y Monocryl. Estas son simplemente la clasificación para que ustedes puedan ver que hay varios tipos de suturas. Lo mismo también, pero en suturas no absorbibles, donde ahí nosotros tenemos de origen vegetal, obviamente que el más común y el más barato sigue siendo el lino quirúrgico, de origen animal, como la seda, mineral, el acero quirúrgico, es el que se utiliza, y sintéticos,
Eh, por ejemplo, el dacrón, el de poliéster no recubierto. Bueno, diferentes formatos de hilos, en este caso no absorbibles. En este cuadro simplemente hacemos una discriminación de los tipos de hilos para suturas, cuál es su origen y tener en cuenta esto. Cada uno de estos hilos le corresponde comercialmente ponerles un color. Entonces cada uno está identificado con un color particular. Amarillo, marrón, incoloro, azul, violeta, verde, ¿sí? Cada uno se identifica de esta forma. Acá podemos ver en la imagen los distintos tipos de suturas quirúrgicas y, como les dije, se diferencian básicamente por el color. Es una forma de manejarlo visualmente más rápido y no equivocarse. En esta tabla se ven justamente las indicaciones de tipo de suturas y el tiempo de retirada. Lo que queremos mostrarles es que para cada una de las regiones topográficas de nuestro cuerpo, y en particular se utiliza básicamente suturas especiales, ¿no? Con algún hilo en especial dependiendo la ubicación, o sea, si es en el cuero cabelludo, si es en los párpados, si es en los labios, si son las extremidades, o si es una mucosa oral, nasal o la lengua. También utilizamos para suturar una forma con grapas. Lo interesante de estas grapas es que no penetran completamente la piel, a diferencia de lo que sucede con el hilo. ¿Cuáles son las ventajas entonces? La rapidez con la que se realiza la sutura, la resistencia de la sutura y la menor reacción tisular, que casi es nula. Disminuyen la posibilidad de infección y provocar isquemia por falta de irrigación al tejido suturado. También existe en la actualidad lo que nosotros denominamos suturas adhesivas. La herida, para poder utilizar este tipo de suturas, debe estar bien seca y libre de sangre o de cualquier tipo de secreción. Se debe aplicar a lo largo de la herida, separadas aproximadamente por 3 milímetros para la salida de secreciones futuras. Se aplican en dirección perpendicular a la herida para evitar la elevación de los bordes de la sutura adhesiva. Y no se debe estar en contacto con agua, o sea, no debe lavarse durante unos días por el riesgo que se despeguen justamente de la superficie. Y dentro de las suturas aparecen en la actualidad, dentro de los avances, los adhesivos tisulares. Estos adhesivos actúan uniendo el plano epidérmico con una acción tópica que se une a la capa más superficial del epitelio, o sea, al epitelio que nosotros denominamos el estrato córneo, la capa córnea de ese epitelio, manteniendo unidos los bordes de la herida. Esta sustancia forma puentes sobre los bordes de la herida, laceraciones e incisiones, manteniendo la unión durante 7 a 14 días.